Buenos días a todos, muchachos. Espero que estén teniendo un gran día de hoy. Bueno, para todos, espero que hayan recibido pues las calificaciones, ¿cierto? Fueron un poco pues, rudas en cierto sentido, o sea, no fueron tan buenas como yo lo esperaba, pero lo importante, muchachos, fue que pues yo pude ver el progreso de algunos, pude ver quiénes son, quién maneja el tema, quién no maneja el tema y todo eso, a pesar de todo, pues todos los errores que pudieron tener, hay unos que no, pues todavía le falta un poquito para manejar los conceptos, entonces hay que pararle de bola un poco a todos, muchachos. Bueno, no dando más vueltas, aquí no sé si quiere apuntar algo o hacer alguna observación. Listo. Bueno, entonces empecemos la clase de hoy, muchachos. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Vamos a terminar con un ejemplo de modelos de función lineal, ¿cierto? Un ejemplo que teníamos preparado para la clase de hoy. Vimos ayer en la clase práctica, hicimos uno de los ejemplos. Vamos a hablar también de funciones por tramos, de funciones exponenciales y de funciones logarítmicas. Vamos a tocar esos tres temas, ¿cierto? La verdad no son muy largos que digamos, pero sí son muy importantes que comprendan pues cómo es el método gráfico y toda esa cuestión de cada uno de esos. Listo. Voy a presentar acá. Muchachos, primero vamos a tocarlo. Primero voy a... Un momentito aquí. Dale un momentico, por favor. Listo, ahora sí vamos a presentar de nuevo. Muchachos, en la clase pasada estamos hablando pues, de los modelos de funciones con funciones lineales, ¿cierto? Entonces teníamos un ejemplo donde yo les contaba, por ejemplo, del tema pues, de los ajustes que se hacen a una serie de datos por medio de la regresión lineal. Una herramienta, pues, de las más usadas a lo largo de la historia para hacer modelos que ajusten ciertos datos. Entonces, por ejemplo, dice que encuentre la recta de mejor ajuste que aproxime los datos siguientes de tiempos que fueron récord mundial en carreras de 100 metros planos para mujeres. Entonces, para estos muchachos, pues se hace uso de la herramienta de Excel, ¿cierto? O sea, yo aquí les voy a dar como una breve o sea, esto se hace manualmente, ¿cierto? Con la media de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de una regresión lineal, ¿cierto? Esto es como de Mercating.
Por ejemplo, acá un ejemplo de Mercating donde, por ejemplo, ¿cómo se halla la ecuación? Pues la ecuación se halla de esta forma. Se halla B0 y a B1 como. B1, que es la pendiente, se halla pues de esta forma. La recta de los X, la sumatoria de los X menos la media de X al cuadrado, ¿cierto? Y por la suma de X menos la media de X por Y menos la media de Y. Listo. O sea, esa sumatoria te da un valor y esa división te da la pendiente. O sea, ese es lo que le llaman el método de los mínimos cuadrados. Y vean como, por ejemplo, en este caso los valores se ajustan a esta recta, ¿cierto? Este es el método manual, que es por el método de los mínimos cuadrados que uno hace ese ejercicio. Hay otra forma porque pues ya eso es muy fácil de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ustedes se van acá a opciones, van a su Excel, se van a opciones, se van a complementos y les dan acá en herramientas de análisis, ¿cierto? Y le dan ir y por ejemplo, su Excel va a tener una nueva función asignada acá en datos que se llama análisis. Yo tengo este solver y análisis, ¿cierto? Que son dos herramientas muy importantes. Por ejemplo, el solver es una herramienta que me ayuda a hallar el valor óptimo de una función objetivo. Eso lo van a usar mucho en cálculo. Y el análisis de datos que me permite como hacer análisis científicos, financieros y estadísticos de ciertos datos. Por ejemplo, aquí vamos a darle acá en esto, ¿cierto? Por ejemplo, acá vean que aquí le pueden sacar la covarianza, la media móvil, un histograma, la prueba del test-student, la prueba del Z, son pues cosas que van a ver en estadística. Y está la prueba de la regresión lineal. Vamos a darle a aceptar. Entonces me dice el rango de entrada de los valores de Y. En mi caso, cojo el rótulo y los valores. Y el rango de los valores de entrada de X. Cojo el rótulo y mis valores. Perdón, acá me equivoqué. Listo. ¿Qué le doy acá? Le doy rótulos, ¿cierto? Porque yo asigné rótulos. Mi primera fila de los rótulos. Y acá, por ejemplo, acá le voy a dar mi gráfica de regresión ajustada para que se vea como la línea de ajuste de los valores, ¿cierto? Y lo voy a poner en una hoja nueva. Listo. Ahí vean la línea de que se ajusta a los valores, ¿cierto? De Z. No, pues no está pintada como la línea, pero yo se la puedo pintar cambiándole el formato cambiándole el formato a esto, ¿cierto? Sería como esta. Por ejemplo, la línea de ajuste. A esta vamos a cambiarle el tipo de gráfico. Vamos a cambiarle. Este se llama ponerle dispersión. Listo. Ustedes vean, por ejemplo, los datos azules son los datos reales, ¿cierto? Y vean que están dispersos. Y la línea naranja es la línea, pues, el pronóstico. O sea, la línea que se ajusta a los valores dados. Voy a ampliarlo un poquito para que vean que por ejemplo, salen los datos dispersos y vean que la línea naranja es el dato que se ajusta. Pero como yo sé la ecuación de esa línea, acá hay unos datos, ¿cierto? Te dirán poco cosas, ¿para qué son? Por ejemplo, estos datos que aparecen acá son los coeficientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué representa este? Este representa la pendiente y este representa el coeficiente B. Por lo tanto, yo tomando esos dos valores, ¿cierto? La función que determina la curva sería igual a que la pendiente, recordemos, mi pendiente me dice que es menos 0,02 X, ¿cierto? Más B, mi B que es el coeficiente que es la intersección con el eje Y, sería 50.7. Ese sería pues la recta que se ajusta a los valores por medio del método de regresión lineal. Listo, o sea, esto es como la aplicación, una de las aplicaciones más estadísticas de las funciones lineales
¿cierto? Eso se halla con el método de mínimos cuadrados, el cual van a hallar, el cual van a usar mucho en estadística, pues en estadística. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Muy parecido al que hicimos ayer en la clase práctica, en donde nos dice, por ejemplo, que el propietario de una franquicia de helados debe pagar a la casa matriz $1,000 por mes, más el 5% de los ingresos mensuales, los cuales denotamos con R. El costo de operación de la franquicia incluye un costo fijo de 2.600 por mes por conceptos como utilidades, mano de obra y el costo de helados y abastecimiento es el 50% de los ingresos. Entonces, muchachos, vean, primero que todo nos piden expresar el gasto mensual, oiga bien, el gasto mensual del propietario en términos de R. O sea, no me están pidiendo el gasto general por meses, o sea, el gasto anual. O no me están, pues, pidiendo, o sea, no me están diciendo de que la función va a estar en términos de tiempo, va a estar en términos de ingresos. Por lo tanto, los ingresos van a ser la incógnita. O sea, ahí mismo el mismo ejercicio está diciendo cuál es la función y cuál es la incógnita. Es decir, mi función es E, ¿cierto? Que representa el gasto mensual, y R, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, en el texto me describen cuáles son los gastos que tiene la franquicia, o sea, la franquicia de helados. Por ejemplo, el primero es lo que le deben pagar a la casa matriz. Por ejemplo, voy a colocarlo como costo matriz. Costo matriz. Listo. Ese es mi primero. Ese es el costo matriz. El segundo es el costo de operación de la franquicia, ¿cierto? Vamos a colocarlo como costo O. Y acá vamos a colocarlo como costo de abastecimiento, costo A. O sea, en esto van a estar, estas son la suma de estos tres costos son lo que me van a establecer el costo mensual. ¿Y por qué yo puedo, pues, determinarlo como costo mensual? Porque vean que aquí, este costo que es un costo fijo, ¿cierto? Que es 1.000 por mes, está a 2 meses. Acá el 5% de los ingresos están dados ingresos mensuales, están dados en mes, 2.600 en meses, y obviamente acá el 50% también está en meses. Entonces, muchachos, ¿qué puedo establecer yo? Pues, por ejemplo, el costo de matriz. ¿Qué me dice, por ejemplo, cómo estaría definido el costo de pagarle a la casa matriz? La pregunta, por favor. ¿Cuál sería o sea, cómo estaría definido lo que le debe pagar el propietario a la casa matriz? O sea, ¿cómo está definido? ¿Es 1.000 o es una función lineal? No, son los 1.000. No. O sea, que me dicen 1.000 por mes más 5% de los ingresos Ah, ok. mensuales. Esto se escribe de esta forma: 1.000, ¿cierto? ¿Más qué? Ah, 5 sobre 100. No. Exacto, 5 sobre 100, que es 0,05 R. Listo, por R. Esta es la función que me determina, pues, costo, lo que le debe pagar a la casa matriz el propietario de la heladería. El costo de operación, pues el costo de operación, ese sí es solamente un costo fijo. Me dicen que es 2.600 por mes, entonces yo coloco solamente 2.600. Listo. Por otro lado, costo de abastecimiento, ¿cómo sería entonces? El 0.5. 0,5 por R, ¿cierto? Entonces Del ingreso. ya tenemos pues en mi ecuación somos 1.000 con 2.600, eso me da 3.600, ¿cierto? Eso me da 3.600.
y 0,05 más 0,5, eso me da 0.55R. Listo. Entonces, esta sería la ecuación, esta sería la función que me expresa el gasto mensual del propietario en términos de los ingresos que vaya a tener mensual. Es decir, por ejemplo, si él tiene $6,000 de ingreso, entonces aplicando esta función, él va a tener un gasto mensual de eso, ¿cierto? Ahora bien, aquí voy a agregar otra diapositiva. Entonces, el punto B me dice, exprese la utilidad mensual P en términos de R. Primero que todo, ¿cómo sería esa ecuación? Esa ecuación sería P en términos de RR, ¿cierto? ¿Quién me dice a qué es igual la utilidad? Por ejemplo, la utilidad es un concepto muy utilizado en materia económica, en materia de contabilidad y en materia financiera, ¿cierto? Pues, y yo, pues, mi concepto es un concepto que deberíamos manejar todos, porque todos vamos al fin y al cabo, un día a montar empresas, todos tenemos ingresos, ¿cierto? Todos tenemos nuestros ingresos de que bueno, cuando nos paguen, cuando trabajemos, y vamos a tener unos gastos y necesitamos ver qué es lo que nos va a sobrar, ¿cierto? O si estamos trabajando solo para pagar gastos o si estamos trabajando también para que nos quede un ahorro. Y la utilidad es eso, la utilidad es cuánto me ingresa menos lo que yo gasto, o sea, cuánto es el neto que yo gano. En empresas, por ejemplo, las empresas obviamente tú tienes un gasto, ¿cierto? Un gasto de operación, gastos de abastecimiento y todo, pues, unos diferentes gastos, ¿cierto? Que tú tienes, pues, unos ingresos por conceptos de ventas, ¿cierto? Y, pues, eso no es lo que te ganas. Lo que te ganas realmente es la utilidad, ¿cierto? Que vendría a ser los ingresos que tú tuviste de vender el producto menos lo que gastaste por obtener ese producto. ¿Listo? O sea, es decir, ingresos menos gastos. En pocas palabras, palabras castellas sería ingresos menos gastos. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces, eso sería R, que sería el ingreso mensual, menos los gastos, ¿cierto? Pues así ahí haría eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me daría? Pues me daría menos 3.600 y acá tengo más 0.5 R, 0.55, perdón. 55. Exactamente, 0.55 R, ¿cierto? Entonces, lo único que me resta ahí es, pues, romper el paréntesis. Entonces, eso sería R. Voy a pasar este para adelante porque, o sea, pues, son para tener los mismos términos como operándose. Y este queda siendo negativo también, 3.600. 3.600. Entonces, 1 menos 0.1 menos 0,55 sería entonces 0,45. 0,45 R menos 3.600. O sea, esto es lo que va a determinarle, esta función le va a determinar. Ahí vea, si usted vendió, por ejemplo. ¿Por qué dio eso? ¿Cómo? Me dio 0.45. 1 R pues tiene coeficiente 1, ¿cierto? 1 menos 0.55, ¿cierto? Vea que aquí hay R y R. Entonces resto esos términos que tienen el mismo coeficiente y sería 1 menos 0.55 y 1 menos 0.55 es 0,45. ¿Listo? Sí, sí. Listo. Entonces, muchachos, esta función me
me determina, por ejemplo, vea cuántas utilidades yo voy a obtener por vender tantos dólares. Por ejemplo, si la heladería vende, ¿qué es? $6,000, ¿cierto? Entonces, con esta función, yo puedo obtener la utilidad que yo voy a tener, o sea, cuánto es la plata de que yo me voy a ganar, cuánto es la plata que la heladería va a producir. Entonces, esto pues es una viva representación si alguno de sus papás tiene tiendas, si tiene, no sé, un negocio, o ustedes tienen un negocio de vender ropa por Instagram, cualquier cosita de esa, pues, por ejemplo, estas funciones les serviría mucho. O sea, ustedes modelar cuántos son los costos que tienen por publicidad, por mantenimiento, o por ejemplo, si tienen un negocio, por servicio público y todo eso, y cuánto tienen que proyectar de ingresos, ¿cierto? Cuánto tienen que vender ustedes, ¿para qué? Para obtener tanto utilidad. Entonces, eso lo aplican mucho las empresas. El otro punto me dice determinar el ingreso mensual necesario para no perder ni ganar. ¿Cierto? ¿Cómo sería? ¿Qué significa eso? No perder ni ganar. Que la utilidad sería cero. Exactamente, la utilidad sería cero. O sea, yo pues trabajé para pagar los gastos. Es decir, mis ingresos son iguales a los gastos. Ahí no pierdo ni gano. No perdí porque, o sea, no perdí porque no gasté más de lo que ingresó, y tampoco gané porque no ingresé más de lo que gasté. Entonces, o sea, para eso, entonces esta misma ecuación la igualamos a cero, ¿cierto? Y despejamos la R, ¿cierto? Entonces me quedaría despejando esto. Despejando de aquí, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría que R es igual a ¿qué? A 3600 sobre 0.45. ¿Y eso sería igual a qué? Sería igual a 8.000. ¿Cierto? O sea que si él ingresa 8.000, si a él le ingresan $8,000, ¿cierto? Ahí pues es el punto de quiebre. O sea, ahí para su función es el punto de quiebre que tengo $8,000. Por ejemplo, si tiene más de 8.000, me imagino que pues obviamente va a obtener ingresos, ¿cierto? Porque pues ustedes pueden ver la función aumenta, tiene pendiente positiva. Por lo tanto, si él obtiene más ingresos, va a obtener mayor utilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tiene $8,000 de ingresos, va a obtener una utilidad de cero. En cambio, si de ahí para arriba, de 8.000 para arriba, él puede obtener una utilidad positiva, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, la meta de él es obtener por lo menos 8.000. Listo, pero la meta sería entonces obtener más de $8,000 para que el negocio sea rentable y produzca plata. Listo. Bueno, eso en cuanto a funciones lineales, muchachos. Espero que les haya gustado, pues, como los casos aplicativos. ¿Aquí tiene alguna duda respecto a eso? Y entonces ya saben, muchachos, para cuando tengan su negocio, sus papás quieran montar un negocio, o sea, no dejen de lado la matemática, porque mucha gente hace como los negocios, ay no, ¿para qué yo me voy a poner a tirar números y todo eso? Pero no, o sea, la matemática es una muy buena herramienta para que los negocios, o sea, para que ustedes se propongan y pues puedan ir más allá de lo que les diga pues el negocio y obtener rentabilidad y todo eso. Ya después vendrá el marketing y todo eso, que pues incluso en el marketing y saber vender y todo eso, no solo se hace con palabras, sino que también hay herramientas estadísticas y herramientas psicológicas que los permite a ustedes
permitan a ustedes obtener. Lo que sean estadistas, ¿cierto? Los futuros estadistas que están en esta clase van a ver mucho de eso, pues van a ver mucho de eso en sus carreras, ¿cierto? Como los métodos estadísticos y todas esas cuestiones que, pues, para mí la estadística es una de las ciencias más funcionales que hay en la faz de la Tierra, porque esa ciencia nos permite predecir con mucha certeza, ¿cierto? Tener una idea de las cosas de las cuales no sabemos qué va a pasar. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a hablar de funciones por tramos, que son de las funciones que también se usan mucho. Muchos fenómenos no solo los describe una función, muchachos. A veces hay fenómenos que tienen distintos comportamientos en distintos tramos del dominio para distintos valores, ¿cierto? Se comporta de manera diferente. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar funciones por tramo? En los servicios públicos, ¿cierto? En los servicios públicos, en los préstamos también encontramos muchas funciones por tramos en materia económica. En materia de modelística, de modelación científica, ahí vamos a encontrar mucho, pues, eso. Y, pues, en demás ciencias, ¿cierto? ¿Y qué es una función por tramo? Pues, una función por tramo es una expresión que tiene distintos subconjuntos de dominio, en su dominio, ¿cierto? O sea, tiene un dominio y en ese dominio, pues, está dividido en varios subconjuntos en los cuales cada subconjunto tiene un comportamiento distinto del rango. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, ¿cierto? Vean aquí, por ejemplo, lo que nos dice que los x menores a menos 2 tienen un comportamiento lineal con s menos x menos 3, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, de menos 2 a abierto hasta 1 abierto, nos dice que es una línea constante de 3. Nos dicen que cuando x es igual a 1, ¿cierto? El vale 2, f de x vale 2, por lo tanto es un punto, ¿cierto? Porque nos dicen puntualmente que en x, f de x es 2. Y nos dicen que para cuando los x mayores que 1, pues varía de manera también lineal con una recta que define un medio de x más un medio. Te vean, graficando eso, pues nos daría esto. Vean, por ejemplo, acá el tramo de los x menores a menos 2. Vemos que, por ejemplo, tienen una pendiente negativa, ¿cierto? Que es menos x menos 3. Vean que la pendiente es menos 1. Y ustedes lo pueden ver ahí que los valores van variando de esa forma. También vemos, por ejemplo, que de menos 2 abierto hasta 1 abierto, vean que tiene abierto aquí. Y vemos que tienen, pues, una recta horizontal de 3. Vemos el punto en 2, ¿cierto? El punto en 1 que vale, pues, f de x vale 2. Y abierto en 1, pues, hacia adelante, tiene este comportamiento y vean que, pues, tiene la pendiente de un medio positiva. Vean que va, pues, a medida que va aumentando una unidad de x, va aumentando media unidad de y. ¿Listo? Esa es una función por tramos, ¿cierto? Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar, cómo escribir, cómo modelar una función por tramo. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Quién me dice, por ejemplo, cuál es el rango de esa función? Menos 1. Parece que infinito. Exactamente, de menos 1 hasta infinito. ¿Y cómo entonces determinamos? Pues así como me imagino lo dice en su mente su compañero. Por ejemplo, vemos la función que va a adquirir, pues dentro de su dominio, la que va a adquirir un menor valor. Por ejemplo, menos x menos 3 adquiere un menor valor, ¿cierto? Y ese sería mi extremo inferior de mi rango. Y el extremo mayor de mi rango sería también, pues, el valor mayor que adquiere la función. En este caso, por ejemplo, vemos que las dos rectas lineales, ¿cierto? Tienen valores infinitos, o sea, ellos siguen hasta más infinito,
Es por eso que decimos que el dominio son todos los y, todos los f de x que van desde -1 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, muchachos, hay una función pues, que es muy conocida, que es la función valor absoluto. Entonces, esta función... Orlando, ¿Sí? ¿me puedes repetir la última parte del punto anterior? El rango. Sí. No, o sea, el rango pues se determina más que todo analíticamente. O sea, los valores donde haya pues, donde x tenga un valor pues de rango. Por ejemplo, acá vimos que, por ejemplo, -x-3 tiene valores desde, pues, en f de x tiene valores de -1 hasta infinito, ¿cierto? Y, por ejemplo, eso cubre a los demás valores. Por ejemplo, cubre a la función un medio de x más 1, a un medio, ¿cierto? Que tiene valores desde abierto desde 1 hacia adelante, hasta infinito, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, el rango más grande, el rango de valores más grande lo tiene, pues, esta función, ¿cierto? Entonces, por eso es el mismo rango el rango de la función entonces, porque es el rango más grande de todos. ¿Listo? Ok, sí, gracias. Bueno, siguiente es la función valor absoluto, ¿cierto? La función valor absoluto es una función definida por tramos, pues ¿por qué? Porque vamos a ver que la definición de los valores absolutos pues es la siguiente, ¿cierto? Recordemos que el valor absoluto es igual a -x para los x menores que 0 y para los x mayores que 0. O sea, uno en la gráfica pues lo ve así, ¿cierto? Uno ve que pues, ustedes me dirán, profe, pero eso no es una función por tramo. O sea, sí lo es, sino que, o sea, si ustedes lo ven, por ejemplo, son dos rectas que cambian de comportamiento, ¿cierto? Son dos rectas distintas, ¿cierto? Que están definidas pues, en subconjuntos del dominio. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan el punto 0, 0, por ejemplo, para los x mayores iguales que 0, o sea, 0 está incluido en esta recta, más no en esta recta. ¿Listo? Entonces, es la función valor absoluto. ¿Y cuál es el rango de esa función? Pues, por supuesto, pues en este caso, si esta función no está transformada, por supuesto va a ser de 0 hasta infinito. ¿Listo? ¿Por qué no digo si está transformada? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a encontrar funciones transformadas como esta, por ejemplo, el valor absoluto de x más 3, ¿cierto? Me dicen que f de x es esta, ¿cierto? Pues en ese caso, ¿cuál sería el rango de la función? Pues primeramente tendría que revisar la gráfica, ¿cierto? Y pues obviamente sería esta. Si ustedes hacen la gráfica, sería esta. Entonces ya ahí el dominio sería desde 3 hasta, perdón, el rango sería desde 3 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Vamos a ver unos ejemplos por funciones por tramos, ¿cierto? Más que todo son de modelación. Y vemos lo siguiente. Me dice, una compañía generadora de electricidad cobra a sus clientes 0,577 kilowatts por hora. O sea, cobra a sus clientes 0,577 dólares por kilowatt hora para los primeros kilowatt horas consumidos. Es decir, o sea, vean que ahí ya nos dan una primera condición, nos dicen que el consumo es 0,57 kilowatts por hora para los primeros 1000 que usted consuma, ¿cierto? También nos dice que, por ejemplo, son 0,53 para los siguientes 4000 y 0,51 para arriba de 5000. O sea, si usted consume más de esos 5000, va a obtener, pues ya le va a cambiar la manera como se consume. ¿Listo? Entonces me dicen que encuentre una función C, ¿cierto? Que el costo de la factura sería definida por tramos para la cuenta de X kilowatts de un cliente. Es decir, o sea, una función que me defina
cuánto le va a venir la factura a un cliente si consume tantos kilowatts. Listo. Entonces, por ejemplo, muchachos, para esto, ustedes se van a la factura de su recibo de electricidad y van a encontrar que para determinar el costo de la factura, pues se utiliza algo parecido, ¿listo? Para determinar como pues, porque en la factura de electricidad viene pues todo grueso, pues acá en la costa viene de que viene la parte de la electricidad menos un subsidio, ¿cierto? Me imagino que allá en Medellín también, pues EPM, si yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando viví en Medellín, que tenían eso. Entonces, por ejemplo, acá bien hay una parte muy interesante de la factura donde, por ejemplo, vemos que nos dicen, no, para los primeros 300 kilowatts le damos subsidio, que es un tanto porcentaje del consumo, por ejemplo. Nos dicen eso, que es la mitad, creo que es, por ejemplo, para los estratos 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, eso son cosas que, por ejemplo, uno puede modelar y uno puede decir cuánto, pues para controlar como el consumo en la casa. Uno dice, voy a determinar a ver cuánto tengo que consumir en la casa porque está llegando la factura muy grande. Entonces yo quiero que la factura me llegue como a 100.000 pesos. Entonces voy a proponerme de meta consumir al mes tanto y por lo tanto consumir diario tanto y qué debo hacer para consumir eso. O sea, eso es como una manera de verlo, de ver la aplicación de estas facturas, de estas funciones. Entonces, muchachos, voy a definir mi función por tramos, ¿cierto? CDX. Entonces, CDX, como decía, el costo es pues el valor a pagar de la factura. Entonces, pues mi primer tramo, ¿cómo sería, muchachos? ¿Quién me dice? El cobro por kilowatt. ¿Cierto? Pero ¿cómo la definirían? A ver. Sería X kilowatt por el primer valor que sería 0,0577 si es menor a 1000 kilowatts consumidos. El primer tramo. Exacto, el primer tramo sería una función lineal de esta forma, ¿cierto? Sería 0,0577 X, ¿cierto? Así sería pues mi primer tramo, porque, o sea, por cada kilowatt que yo consuma, que es X, ¿cierto? Recuerden que X, ponlo acá, X es cada kilowatt hora que yo consumo. Listo. Es por eso que yo le coloco pues al primer tramo, que pues está definido desde 0 kilowatts hasta 1000. Vean que está cerrado porque me dicen para los primeros 1000. Listo. Entonces, así defino mi primer tramo. Ahora bien, presten la atención a esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, muchachos, ya yo voy por... Primero les pregunto, ¿ustedes cómo definirían el segundo tramo? ¿Quién me dice? No les dé miedo decir. X mayor que 1000, mayor igual, no, mayor a 1000. Sí, X mayor a 1000. Hasta 5000, ¿cierto? Porque son los siguientes 4000 kilowatts. Mira que me dice el siguiente. Ok, sí. Para los siguientes 4000 kilowatts, ¿cierto? Entonces sería 0.0532 si X es mayor a 1000 y menor o igual a 5000. Listo, bueno. Vean, muchachos. Muchas gracias, Felipe. Por ejemplo, ahí no habría que sumarle el tramo anterior también. Exactamente. Muchas gracias por esa observación, exactamente. Lo que dice la compañera es muy cierto, porque por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a hacer la gráfica, por ejemplo, el primer tramo, que sería 0,57,
sería esta recta, ¿cierto? Y si ustedes pues definen el siguiente tramo de esta forma, ¿cierto? Les daría una función pues más o menos como así, más o menos así. Pero, oigan bien, ustedes están diciendo de que, hey, no, o sea, ya a mí mi función es esta, ¿cierto? Entonces nos están desplazando la gráfica, porque para desplazar la gráfica tendrían que empezar desde este valor de X, desde este valor de Y. Es decir, mi recta tiene que empezar desde esta altura. ¿Listo? Para eso, entonces yo le sumo pues lo que cuesta los 1000, o sea, el último kilowatt que cuesta el tramo anterior, por así decirlo. Si ustedes multiplican, si ustedes hallan el valor de 1000 para el tramo anterior, ¿qué les va a dar? Les va a dar, si mal no estoy, les va a dar 577, ¿no? O 57, me equivoco. ¿Qué me dice? A ver. 1, 2, 3, 57, sí. Me va a dar 57, es decir, que a mi gráfica yo le tengo que sumar esto. ¿Por qué? Porque mi gráfica se desplazó en un valor de 57, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta gráfica realmente, si no tuviese el 57, esta gráfica tendría origen desde acá. Entonces, ¿sería cuál? Sería esto. Vean, sería algo así, algo como así, como esto. Entonces, pues, mi X, mi X de 1000 tendría como primer valor sería este. En cambio, si ustedes desplazan la gráfica al valor de 57, entonces este valor que está aquí se desplaza acá. Entonces ahí sí va a empezar la gráfica. Y vean que si tiene sentido eso. Por eso tiene que hacer la transformación de esa función. ¿Sí entendieron o alguien tiene alguna duda respecto a eso? Pero ahora bien, muchachos, mi primer X no es, pues mi primer X no va a ser, no va a ser 1000, ¿cierto? Pues mis X van a ser mayores que 1000. Entonces, como mi función, pues, por así decirlo, tiene que empezar desde aquí, ¿cierto? Mi función tiene que empezar de aquí. Yo también tengo que aplicarle una transformación en X. Por lo tanto, yo acá, a este valor, le aplico esto. Recuerden ustedes, para desplazar una gráfica, en X, ¿cierto? Tienen que restarle a la X 1000. El número, ¿cierto? Por ejemplo, acá 1000 unidades, ¿cierto? Porque acá es 1000. Yo la quiero desplazar 1000 unidades, entonces le resto 1000 a la X y 57 unidades, que pues en la casa de mi gráfica va a empezar realmente desde acá. Que ese es el objetivo, de que empiece la gráfica en este punto de acá. Para eso entonces la desplazo en donde termina el tramo en X, ¿cierto? Donde termina pues el valor de X en el que termina el tramo anterior, y el valor en Y en el que termina el tramo anterior. Listo. Entonces sería, por ejemplo, el tramo anterior termina en 57,7. Por eso le sumo, pues a la función le sumo 57, ¿cierto? Que fue lo que dio, pues, el valor del costo para 1000. Y por ejemplo, la desplazo 1000 unidades en X. Entonces para eso le resto a la X y le resto 1000. ¿Cierto? Entonces por esto entonces la función me queda de esta forma. Me queda de que me queda así, ¿cierto? 0,532 por X menos 1000 más 57,7. Y eso es para el tramo entre 1000 y 5000. Listo. Ahora, muchachos, en esa lógica que yo les di ese dato, por ejemplo, ¿cómo queda la función de costo para el tramo siguiente? ¿Quién me dice? A ver, háganlo en sus cuadernos ahí a ver y qué les da a ver.
No sé si estaría bien. Ujú. Sería 0,0511, que sería el valor a partir de más de 5.000 kilowatts, ¿cierto? Sí. Se multiplica X menos 6.000 ¿Seguro? o 5.000, es que ahí no estoy segura. Sería Recuerda, cinco es mil. el valor que, el valor que vas a colocar ahí sería el valor que vas a desplazar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto sería? Sería menos 5.000. Tampoco sería menos 5.000. Ojo, el valor que vas a desplazar. O sea, ahí tengo que tener en cuenta los dos tramos anteriores. No, o sea, el valor que vas a desplazar. ¿Cuánto? Si yo, si es cierto, si aquí, Ok, entonces Cuatro sería mil. exactamente sería 4.000, muchachos. listo, 4.000 más 270,5, que es lo que Exacto. da el último, el valor del último Aquí yo me kilowatt. equivoqué acá, ¿ves? Ah, no, no, mentira, sí, 5.000. Disculpa, porque estaba creyendo que era el desplazamiento con respecto a lo anterior, no. Y el desplazamiento, sí tenías razón, era el desplazamiento con respecto al origen. Ah, ok, listo. Entonces sí Listo, era 5.000. Vale. listo. Lo hacemos así con el desplazamiento con respecto al origen. Claro. Entonces vean que acá, entonces, pues acá no me alcanza como la pantalla, pero que no sé, no me alcanza. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la gráfica les va a dar algo como así, pues, poniendo que es algo así, ¿cierto? Se vaya acostando, ¿cierto? Un poco. Vamos a hacer la mejor acá. Para los X mayores a 5.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nuevo mal, se dan cuenta que la pendiente va disminuyendo. O sea, por ejemplo, el primer tramo tiene una pendiente más grande, el segundo tramo tiene una pendiente pues más acostada, ¿cierto? Y el tercer tramo pues todavía muchísimo más acostada, ¿cierto? Entonces pues le daría como algo así, ¿cierto? Entonces donde este valor acá es 1.000 y acá es 5.000, listo. Acá el valor es 5.000, listo. Entonces, pues, esta sería como la especie de gráfica del costo que le daría la factura. Entonces ya, muchachos, resolviendo pues eso algebraicamente me quedaría pues, en general ya me quedaría la ecuación así, listo. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Sí, profe, ¿me puede explicar por favor bien que es que no entendí bien lo de trasladar las 5.000 unidades y eso, pues a trasladar hacia el origen? Sí, con respecto al origen, muchachos, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Porque es que lo que pasa es que tu valor, por ejemplo, si tú lo tomas, por ejemplo, si tú no lo tomas transformado, ¿cierto? Por ejemplo, en el segundo tramo que teníamos que el valor consumido es 5,32, 0,532. Entonces, por ejemplo, si tú lo tomas así, simplemente el valor que te va a dar realmente para, por ejemplo, para 1.001, para 1.001 kilowatts, si ustedes hacen la gráfica realmente, te va a dar, no te va a dar acá porque te tiene que dar un valor mayor, el costo te tiene que dar un valor mayor al que te dio anteriormente. ¿Sí me doy a entender? O sea, por ejemplo, si tú consumes más, por supuesto te tienes que dar más. O sea, no me vas a decir que, por ejemplo, si tú consumiste 1.001 kilowatts, por ejemplo, te va a dar un valor menor. Obvio, por supuesto que no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú haces en tu calculadora, ¿cierto? Yo lo voy a hacer acá en mi calculadora. Si tú haces, por ejemplo, esta función sin transformar, ¿cierto? Para 1.001 kilowatts, ¿cierto? 1.001 kilowatts, que está en el rango este, ¿cierto? Está entre 1.000 y 5.000. Si yo hago eso, ¿cuánto te da?
te da 53, te da un costo de ¿qué? De 53,25 dólares. Y tienes que pagar porque consumiste 1001 kilowatts, ¿cierto? ¿Y cuánto te da si tú consumiste 1000? Si tú consumiste 1000 te da 57,7. Eso no tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? Ah, sí, sí, ya entendí. Exacto, no tiene sentido. O sea, ¿cómo tú vas a pagar más por consumir menos que el otro? O sea, pues no tendría sentido eso. Es por eso que desplazamos la gráfica. O sea, desplazamos la gráfica. Hay una, pues, eso lo debieron ver el semestre pasado, no sé si su profesor les dio, que hay un concepto que se llama transformación. Entonces, ¿qué transformación hago? Pues, mi valor, por supuesto, tiene que estar por encima, mi valor de costo tiene que estar por encima de 57,7, que es el costo, pues el costo más grande que se puede obtener en este tramo, que es cuando vale 1000, ¿cierto? Por lo tanto, yo esta de acá lo traslado hasta 57,7, ¿cierto? Lo traslado hasta acá. Por lo tanto, yo estaría trasladando mi gráfica hasta acá, suponiendo así. Listo. Porque acá queda 57, esta es la recta del primer tramo. Listo. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo le sumo a esta recta 57,7, pues la estoy desplazando hasta acá, ¿cierto? Pero aún así todavía no me cumple, ¿cierto? Porque si mi función de costo fuera esta, para el segundo tramo, fuera esta, ¿cierto? Si tú hayas el valor para 1001 unidades, te va a dar un valor muy, muy, muy exagerado con respecto a 57,7. Es decir, te daría 53,25 más, te daría 110,82. Eso tampoco tiene sentido porque, o sea, yo sé que a mí me están castigando por consumir mucha electricidad, pero tampoco es para que, o sea, para que me pase al costo, pues, por allá arriba. Es por eso que entonces yo le resto 1000 unidades. Si ustedes recuerdan en transformaciones de funciones, para trasladar una función hacia la derecha, ¿cierto? Para trasladar esta recta hacia la derecha, yo le tengo que restar al X, tengo que restar las unidades con respecto al origen que yo voy a desplazar. Es decir, por ejemplo, porque en este caso yo lo estoy desplazando con respecto al origen. Entonces yo la voy a desplazar 1000 unidades, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo le tengo que restar a este X, le tengo que restar 1000, y es por eso que la gráfica queda ya, entonces esa segunda recta quedaría ahí, listo. Y es por eso que yo le resto acá 1000 y me queda la función como está acá pintada, listo. ¿Sí entendieron? ¿Ahora sí entendieron? Sí, sí, profe, gracias. Listo. Entonces lo mismo. Pregunta, Sí, en caso de que no se realice una transformación, es porque se está dando que hay un consumo mínimo desde el inicio de la toma de la muestra. ¿Cómo así? Digamos que no tengo el primer tramo, sino que empieza con el segundo tramo, ¿cierto? Que es 532 x menos 1000. Sí. Y si no hay una transformación, sino que simplemente, bueno, no, sin ese menos 1000, que es 50532x más 57,7. Claro, sí. Si no le hacemos esa transformación, estamos indicando ahí que hay como un consumo mínimo de kilowatts en el momento en que inicia esa facturación. Pues no, o sea, ahí estaríamos indicando, por ejemplo, o sea, ¿por qué? Porque yo ahí como tú dices, pues la gráfica sería como algo así, o sea, habría un salto de aquí hasta acá, así. Ajá. Sería como un salto. Es decir, en ese caso sería de que a ti te están aplicando un castigo
¿cierto? Si tú consumes más de 1000, están aplicando un castigo de ¿cuánto? De 57,7. Pues si tú te das cuenta, la diferencia que te va a dar entre 1001, entre el consumo de 1001 kilowatts y 1000, va a ser eso, va a ser 57,7. Ah, ok, vale, entiendo. Ahí sería como un castigo que te están dando por consumir más de 1000. O sea, pues eso sería como una buena estrategia para aplicarle razonamiento a la gente. Pero en este caso, pues no es el caso. En este caso es que, por ejemplo, o sea, de pronto eso es una zona comercial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, son zonas que de pronto consumen mucho. Entonces se le dice, no, bueno, ya la variación, ya cuando pases 1000 kilowatts, la variación del costo ya es menor. Si ustedes se dan cuenta, la pendiente va disminuyendo a medida que los kilowatts van aumentando. Vean que acá es una pendiente mayor y acá una pendiente mucho menor y acá es también mucho menor, o sea, para que la gente no se le vea un costo tan elevado en la factura. ¿Listo? En cambio, esta estrategia que tú dices, ahí sería como para decirle a la gente, bueno, racionen, porque como racionen, en los primeros 1000 se le aplica perdón, ¿cómo decirlo? Una pena de 57,7. Ok. Estarían cobrando 2000 kilowatts de uno. Exactamente. Bueno, y otro ejemplo, ya para terminar lo de las funciones por tramo, ya para meternos en exponencial y logarítmica, tenemos lo siguiente, tenemos que, me dice, hay dos opciones de renta de autos disponibles para un viaje de 4 días. La opción 1 es 45 por día, con 200 millas gratis. Vean lo que dice, o sea, te cobran por día y te cobran por milla consumida. ¿Por qué? Porque te dicen que 0.4 millas, 0.4 dólares por milla por cada milla adicional después de los 200 gratis. O sea, te van a cobrar 40, fijo, te van a cobrar 45 por días y te van a dar 200 millas gratis y después de esas 200 millas te empiezan a cobrar un consumo de millas. ¿Listo? La otra opción es simplemente que te van a cobrar tantos días, te van a cobrar 58,75 y adicional a eso te van a cobrar 0.25 por milla. Entonces me dicen, determine el costo de un viaje de 500 millas por ambas opciones, modelando los datos con función de costo para cada opción de 4 días. Pues ahí entonces, ¿cuál sería la variable, muchachos? Las 500 millas y los 4 días. No, o sea, ya los días lo descarto que es una variable porque me están diciendo fijo. O sea, si hay una variación de dólares por día, el costo por día, me están diciendo que pues que lo haga con 4 días. Entonces, pues yo voy a determinar, pues mi variable va a ser millas, va a ser la distancia recorrida, ¿cierto? Porque eso es lo que voy a comparar para cada uno, ¿listo? Porque esa como que es la que hay más variación es esa, ¿listo? Podría ser una por cada caso. Exactamente. Entonces, para el primer caso, ¿cierto? Vamos a llamarlo, pues este sería el costo de la opción 1, ¿cierto? Por ejemplo, el primer tramo, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? A ver. X 0.40x. 0.40x, ¿seguro? Sería una función por tramo, ¿cierto? Porque me dicen que las primeras 200 millas son gratis. ¿Sí? Sería 45 más 0.40x. No, y entonces, ¿cómo me cobran las 200 millas entonces? O sea, las 200 millas no me las van a cobrar. O sea, si yo consumo, si yo, por ejemplo, olvídense, por ejemplo, vamos a determinar una función de costo de viaje y olvídense de esto. Vamos a modelar, olvídense de esta parte, listo, de las 500 millas. Olvídense por un momento de las 500 millas. Vamos a modelar los datos
para una función teniendo en cuenta de que él hizo un viaje de 4 días y no conocemos cuántas millas consumió en esos 4 días. Puede que haya consumido menos de 200 millas, puede que haya consumido más de 200 millas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes modelarían, pues, la opción 1? ¿Cómo la modelarían? A ver. 200 millas más 0,40x. Pero entonces, si yo consumo menos de 200 millas, ¿cómo sería el pago? ¿Cuánto tendría que pagar? No tendría que pagar. No estoy Sería- segura. Tendría que pagar los 45 del día. Exactamente, 45 por los 4 días, ¿cierto? Porque yo usé el carro, a pesar de que yo recorrí menos de 200 millas, yo usé el carro 4 días, ¿cierto? Entonces, pues la primera sería 45 por 4, ¿cierto? Que eso me da 180, ¿cierto? Es decir, que si para 0 millas recorridas, entre 0 millas y 200 millas recorridas, ¿cierto? Yo para la opción 1 yo voy a tener que pagar $180, ¿cierto? ¿Se entendieron? Sí. Entonces ahí sí viene. Entonces, ¿cuál sería? Sería 0.40 Ajá, y x menos 200. exactamente. Y ya, Mi menos 180. menos 180, ¿están seguros? Más, perdón. Sería más, exactamente. Como dice el compañero, o sea, sería 180, ¿cierto? Que fue el costo, pues en este caso, por ejemplo, vamos a tener una función así, ¿cierto? Vamos a hacer la gráfica, por ejemplo, me dicen que de hasta 200, por ejemplo, hasta aquí, supongamos que este es 200, de acá en millas, y acá es, pues, dólares, listo. Por ejemplo, yo tengo que acá, me dicen que 180, van a ser 180 para los 4 días, o sea, si yo hago un viaje de 4 días, para los 180, dicen que si yo hago un viaje de 4 días, y si yo recorro entre 0 y 200 millas, pues me dicen que esta va a ser la gráfica, va a ser una recta horizontal, ¿cierto? Con intervalo acá cerrado. ¿Listo? Pero no, Claro que sí. Entre 0 y 200, claro, va a ser una recta horizontal. ¿Por qué no? la gráfica. ¿Por qué no sería así? Es así porque no tiene pendiente la primera. Exactamente, la primera es un valor constante para la función de costo, vea que la función de costo es el y, ¿cierto? Y ustedes me dicen que es un valor constante, recuerde que eso sería una recta horizontal. Sí, por eso. Pero yo estaba tomando en cuenta, era como si en la gráfica estuvieran representados los días. Y así estarían una constante. No, sí, que los Cada días, día son 45. exacto, o sea, estamos modelando para 4 días, o sea, estamos modelando o sea, ¿cómo sería la opción si yo voy a usar el carro 4 días, ¿cierto? ¿Cuánto sería mi costo de alquiler para la opción 1? Sí, dependiendo del número de millas. O sea, yo todavía no sé cuántas millas voy a recorrer. Puede que yo me decía recorrer solo a 200 millas, ¿cierto? O 100 millas, o de pronto corra 500 millas, o de pronto recorra 250 millas, ¿cierto? Todavía no sé. Después voy a ver cómo sería la variación, teniendo en cuenta que voy a hacer un viaje son de 4 días. Listo. Entonces lo que estoy haciendo una función de costo con respecto a las millas. Entonces, ¿cómo estaría representado? Esto sería una recta acá, ¿cierto? Y vean que tiene tiene su desplazamiento de 180 vertical y su desplazamiento de 200 acá. ¿Listo? Sería una recta positiva porque tiene pendiente positiva. ¿Listo? Esa sería mi primera función, la primera opción, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, como me dicen acá en la pregunta, determine el costo de un viaje de 500 millas, ¿cierto? Entonces, vean que yo cojo, por supuesto, si me dicen
Si me dicen que yo voy a viajar 500 millas, ¿cierto? Ya me decidí por 500 millas, pues yo escojo el segundo tramo. O sea, yo evalúo la función es en el segundo tramo. ¿Por qué? Porque, pues, si son 500 millas, entonces sería un número, sería un X mayor que 200, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo reemplazo a 500 en el segundo tramo y me da, pues, 300, ¿cierto? Me dan 300, que el costo va a ser $300. Por ejemplo, si me dijeran, no, ¿cuánto sería el costo de 100 millas? El costo de 100 millas serían 180, porque 100 millas está en el intervalo de 0 a 200, ¿cierto? Y me dicen que, por ejemplo, el costo para los X que están entre 0 y 200 sería 180. Simplemente, listo. ¿Se entendieron? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora hagamos la opción 2 para ver qué nos da la opción 2. Por ejemplo, la opción 2, pues simplemente sería así, muchachos. ¿Por qué? Porque me dicen, por ejemplo, el primero, ¿qué me dicen? Me dicen que son 58,75 por día, ¿cierto? Y 58,65 por 4, eso me da 235. Y me dicen que la variación por milla es $0,25, es decir, 0,25 por X. Y aquí no me dan, pues, no me dan otro intervalo, me dicen que pues, para los X mayores que 0, o sea, es decir, para ir de ahí para adelante, o sea, cualquier milla que yo recorra en mis 4 días de uso, pues va a tener esta variación, es decir, va a ser una recta, pues, así, ¿cierto? Va a ser una recta así, no va a tener como, pues, intervalo. Entonces vamos a hallar cuánto me costaría para recorrer. ¿Cuánto me costaría para recorrer? ¿Cómo? Sí, me decías, Felipe. Es más cara la opción, la segunda opción. Ah, sí, claro, porque si yo reemplazo 500, ¿cierto? Me da $360, entonces por lo tanto me sale más costoso la opción 2 que la opción 1, ¿cierto? Entonces, el costo de un viaje de 4 días para la opción 1 y 2 es de 300. Aquí me faltó, por ejemplo, por lo tanto, el costo de un viaje de 4 días recorriendo 500 millas con la opción 1 y 2 es de $300 y 360 respectivamente. O sea, por lo tanto me sale más rentable escoger la opción 1. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo una pregunta ¿Sí? en este cálculo. Si nos están diciendo que hallemos el valor de un viaje de 500 millas y cada opción entrega 200 millas gratis, ¿no debería contar solo 300 millas cuando No. reemplace X? No, la opción 1 es la que entregas 200 millas gratis. ¿Sí? Ok, vale. La opción 1 solamente sería la que hace split. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Ah, bueno, no, pues acá sí me equivoqué, es en la gráfica. Acá sí me equivoqué, porque acá la gráfica no sería desde 0, porque acá me dicen que acá sería así, listo, siendo este el intercepto 235. Acá sí me equivoqué, listo. Esta sería la gráfica, ¿cierto? Con 235 de intercepto, listo. Y de ahí para adelante aumento. Pues, ahora entremos a funciones exponenciales, muchachos, ¿cierto? Y, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué es una función exponencial? Pues, una función exponencial pues, es una función que está definida de este modo, ¿cierto? Es decir, la función exponencial con base A es de la siguiente forma, que sería f de x igual a elevado a la x, ¿cierto? Con a constante, a mayor que 0 y a distinto a 0. ¿Listo? ¿Por qué a mayor que 0? Pues se acostumbra a que el a no tenga negativos, sino que la función tenga negativos. Es decir, sea esto, ¿cierto?
esto sea menos f de x. Listo. O sea, se acostumbra a decir que el a no es el que tiene el negativo, sino que más bien es la función a la que se le asigna el negativo. Y entonces ya pues pasaríamos a la transformación de una reflexión. Listo, pues para los que dieron eso en el curso pasado. Entonces, muchachos, y los x obviamente tienen que ser, estamos trabajando con números reales, tienen que ser pertenecer a los números reales. ¿Cuál es la gráfica? Pues tenemos dos tipos de gráfica en este caso, ¿cierto? Para cuando x vale, pues cuando a es un número mayor que 1, ¿cierto? Mi gráfica va a tener esta forma, va a crecer desde menos x hasta, pues desde menos infinito hasta infinito, o sea, te crece a medida de que x aumenta, listo. Y aumenta a medida de que x aumenta. Hay una relación directamente proporcional de x con f de x, listo. Mientras que cuando pues a está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo una gráfica de crecimiento, es decir, o sea, a medida que aumenta x, pues disminuye el valor de y o de f de x, listo. ¿Qué pueden ver de esas gráficas, muchachos? ¿Qué conclusión puede sacar? ¿Cuál es el dominio de la función? Todo lo real. Exactamente. Vemos que, pues, acá me equivoqué. Acá es, ahí me equivoqué, ahí todos los reales. Creo que incluso lo coloqué al revés. Al parecer, creo que el dominio, el rango que también, les voy a preguntar ahora sale al revés. Ahí me equivoqué, listo. Entonces, muchachos, y pues, el rango para ambas gráficas, ¿cómo lo ven? ¿Cuál sería? Ya se lo puso. Exactamente, sería desde... No, el rango sería desde 0 abierto, ¿cierto? Porque una de las características de esta gráfica es que no toca al eje de x, es decir, el eje x es una asíntota de esta gráfica, o sea, lo va bordeando asintóticamente la curva, pero nunca adquiere el valor de 0, ¿cierto? Nunca intersecta el eje x, ¿listo? Pues en este caso, o sea, pues en la tradicional, ya así, pues, ustedes hacen una transformada de todo eso, o sea, pues van a ver que sí, de pronto, si hay otros casos donde una función exponencial sí puede intersectar al eje x, pero a la función exponencial, pues a la original, ¿cierto? No intersecta el eje x, su eje x es el x es una asíntota. Por lo tanto, el rango sería, pues aquí me equivoqué, ¿cierto? El rango sería entonces desde 0 hasta infinito. Hasta infinito. Listo. Y muchachos, ¿qué otra cosa ven en común de las dos gráficas? A ver. El intersecto en Y, ¿cierto? El intersecto en Y para ambas gráficas es 0,1. Y muchachos, ¿por qué 0,1? Pues porque si ustedes reemplazan a x0, ¿cierto? Les va a quedar que ese punto, ese par XY va a ser 0,1, ¿cierto? Siempre. Así sea que, o sea, si ustedes se dan cuenta, para ambos, si A es para cualquier valor de A, si A está elevado a la 0, pues eso va a ser igual a 1. ¿Cierto? O sea, si por ejemplo si ustedes tienen A 1/2 a la 0, 1/2 a la 0 es 1. Si tienen 2 a la 0, pues 2 a la 0 es 1. ¿Listo? Ya vimos, pues, que las funciones exponenciales en general tienen la forma, pues, esta. Si A es mayor a 1, va a tener esta forma. Y si A
es menor a 1 y mayor a 0, pues va a tener esta forma. Entonces, muchachos, en pocas palabras, vamos a usar la herramienta de GeoAlgebra, ¿cierto? Acá yo pinté distintas, vamos a, por ejemplo, acá en este caso tenemos cuando A es mayor que 1, listo. Entonces tenemos que, por ejemplo, A es igual a 2, A es igual a 3 y A es igual a 4. En este caso, por ejemplo, vemos que A es igual a 2, ¿cierto? Vemos esta gráfica, ¿cierto? Si dibujamos 3 a la X, ¿cierto? Entonces, donde A es igual a 3, vamos a obtener esta gráfica, veanla acá, ¿cierto? La gráfica, vean, si vieron cómo esta parte se fue acercando más al eje Y, y esta parte de acá se fue acercando más al eje X, ¿cierto? Y vemos, si dibujamos a 4X, ¿cierto? Vemos esta gráfica. Vemos incluso que el 4 entonces sería este, ¿cierto? Y vemos cómo se desplazó más hacia el eje Y acá pues se desplazó más al eje X. ¿Listo? Entonces, muchachos, en conclusión, ¿qué nos quiere decir eso? Pues en conclusión eso nos quiere decir, muchachos, de que cuando A es mayor que 1, ¿cierto? Vemos que a medida que la base A aumenta, la gráfica de F es más empinada. Es decir, está más cerca al eje Y o crece más rápido para cuando X es mayor que 0. Y vean que sí es así. ¿Cierto? Vean que acá, por ejemplo, acá aumenta mucho más rápido. Acá vemos una gráfica más empinada para los X mayores que 0, ¿cierto? Y vemos que a medida que ustedes aumentan el A, se va empinando más. Vean que 2X, 3X y 4X, ¿cierto? Para los X mayores o iguales que 0, ¿cierto? Mientras que para los X menores que 0, ¿cierto? ¿Qué vemos? Pues vemos que se acerca más a X, es decir, crece más lentamente para los X menores que 0. Es decir, se va viendo un crecimiento más corto. Vemos que acá la gráfica es más empinada, ¿cierto?, que las otras dos. A medida de que va aumentando el A, se va poniendo una pendiente pues más corta para los X menores que 0. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte, muchachos? Ahora bien, ahora muchachos, por ejemplo, cuando A es mayor que 0 y menor que 1. En ese caso tenemos, pues, obviamente, números como un medio, un tercio y un cuarto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un medio, ¿cierto? Un medio es mayor que un tercio, ¿cierto? Porque un medio es 0.5, un tercio es 0.3 y un cuarto es 0.25. Es decir, aquí estoy, pues, disminuyendo. Y ven, por ejemplo, para un tercio, esta sería la gráfica, ¿cierto? Y para un cuarto, esta sería la gráfica, ¿cierto? Entonces, muchachos, podemos sacar unas conclusiones homólogas a las que sacamos para los A mayores que 1. En este caso, para los A mayores que 0 y menores que 1, vemos que a medida que la base A disminuye, la gráfica es más empinada y está más cerca al eje X. Es decir, los valores, pues en este caso, me equivoqué porque en este caso sería que disminuyen más rápido. Acá. Voy a corregirlo enseguida. Y acá voy a corregir esto también. Entonces, muchachos, decíamos, para cuando A, ¿cierto? Para cuando A está entre 0 y 1, ¿cierto? Vemos entonces que a medida que la base disminuye, la gráfica es más empinada. Es decir, está más cerca del eje X o disminuye más rápido.
¿cierto? Porque acá vemos que son funciones que decrecen, ¿cierto? Y vemos que van decreciendo más rápido. Vean que el decrecimiento acá es un poco más lento. En cambio, cuando voy disminuyendo a A, perdón, vemos que se va acercando más al eje X y se va formando una gráfica más empinada, el cual representa un decrecimiento más rápido. En cambio, ¿cierto? Para los X mayores que 0, tengo que, o sea, que a medida de que disminuye el A, se va acercando más al eje X, ¿cierto? Lo cual hace que disminuya un poco, pues, de manera más lenta. ¿Listo? Ahora muy bien, vamos a hacer pues un ejercicio de modelos con funciones exponenciales. Por ejemplo, dice, pues este texto dice que en 1938 se promulgó una ley federal que establecía un salario mínimo y esta fue de 0.25 por hora. Es decir, en 1938 se estableció que el salario mínimo iba a ser 0.25 dólares por hora. ¿Listo? Me dice que el salario había subido a 5.15 por hora en 1997, o sea, aumentó pues el salario mínimo, ¿cierto? Y me dice entonces que encuentre una función exponencial sencilla de la forma f de t igual a por b a la t que modele el salario mínimo federal para 1938 y 1997. ¿Listo? Entonces, muchachos, me dicen, por ejemplo, que mi valor inicial, ¿cierto? Mi intersecto con el eje Y va a ser 0.25, es decir, cuando el tiempo es 0, ¿cierto? Porque estoy hablando pues mi variable t va a ser el tiempo en años desde 1938 a 1997, es decir, que mi año 1938 va a ser 0 y mi año 1997 va a ser 59, ¿cierto? Pues eso queda claro, ¿cierto? Bueno, me dicen entonces que yo voy a hacer una función, ¿cierto? Que me va a definir eso, o sea, me va a modelar cómo es la variación del salario, ¿cierto? Entre esos 2 años. Cómo fue, y pues me dicen que el comportamiento del salario fue de manera exponencial, entonces yo voy a modelar una función que me haga eso. Como les dije, el primer dato que yo tengo que cuando t es igual a 0, ¿cierto? Es decir, para el primer año, para el año, pues mi año base, que es 1938, es mi t igual a 0. Cuando mi t igual a 0, entonces f de t, que es el salario, ¿cierto? Pues mi función f de t que me define el salario va a ser igual a 0.25 dólares, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo con esos datos, pues, yo puedo establecer esto primeramente, ¿cierto? Vamos a hallar las constantes. Vamos a borrar esto aquí. ¿Cierto? Y para hallar a A hacemos lo siguiente, ¿cierto? Como les decía, yo tengo que, cuando t vale 0, tengo que f de t vale, f de t vale 0.25. Listo. Por lo tanto, entonces, sustituyo y me queda que 0.25 es igual a por b a la 0, ¿cierto? Pero muchachos, ¿quién me dice cómo despejo yo la a de ahí? Si yo tengo la variable b. ¿Quién me dice? A ver. Despejará. ¿Cómo? Despejará.
despejar a A, ¿cierto? Pero entonces me va a quedar 0.25 sobre B a la 0. ¿Y cómo, ajá, qué hago con ese B entonces? Ese B puede ser 1. Exactamente, ¿cierto? Porque B a la 0, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Por lo tanto, ese B se transforma en 1 y por lo tanto me queda que 0.25 es igual a A. ¿Cierto? Entonces lo contrario que A es igual a 0.25, ¿cierto? Entonces ya hay el valor de la primera constante, ¿cierto? Ya hay el valor de A. ¿Cierto? Entonces ya teniendo el valor de A, pues puedo hallar el valor de B. ¿Cómo? Pues yo sé, ¿cierto? Tenemos que T es igual a 59 años, ¿cierto? Y el salario FDT es igual a 5.15, ¿cierto? A mí me dieron de datos que vea, para el año 1997 el salario fue de 5,15. Por lo tanto, cuando T es igual a 59, o sea que han pasado 59 años después de mi año base, que es 1938, cuando T es 59, el FDT es 5.15. Por lo tanto, yo puedo sustituir los valores que yo tengo en esta función. Yo tengo que FDT es igual a 5.15, tengo que A, la cual hallé anteriormente, es igual a 0.25, y tengo que B, pues no la conozco, y tengo que T es igual a 59. Entonces de ahí despejo la B, ¿cierto? Entonces me queda que B a la 59 es igual a 5,15 sobre 0.25, y pues aplico raíz 59ava en ambos lados, y opero pues esto, y me queda que raíz de 59ava de 20.6, pues es aproximadamente 1,0526. Por lo tanto, pues la función que modela el salario mínimo federal para 1938 y 1997 es esta, 0,25, 1.0526T. ¿Listo? Entonces, pues, ¿para qué sirve esto, muchachos? Pues, si, por ejemplo, muchos países intentan, pues, modelar, pues, cómo va a ser el salario, ¿cierto? Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inflación, ¿cierto? Si se tiene en cuenta de que de pronto la economía va a seguir creciendo de la misma forma. Entonces, por ejemplo, dice, no, para el año 2016 entonces los salarios van a llegar a esto. Pues muchas veces esa clase de comportamiento tienen pues exponenciales. Por ejemplo, muchas veces el crecimiento del PIB es de manera exponencial. Por ejemplo, de China fue así, pues si ustedes modelan el crecimiento del PIB de China, les va a dar que la curva de ajuste pues va a ser una función exponencial. ¿Listo? Y ahora encontramos la función pues exponencial natural. ¿Qué es la función exponencial natural? Pues es aquella que tiene como base al número e, ¿cierto? Que es el número Euler. Famoso número Euler, que vale ¿cuánto? ¿Quién me dice? A ver. ¿A qué equivale Euler? $2.718. Exactamente, 2,71. ¿Cierto? Eso equivale y es una constante. Por lo tanto, entonces, pues mi función de exponencial natural pues está definida de esta forma: f de x es igual a Euler a la x, ¿cierto? Con x que pertenece a los números reales. Y su gráfica es la siguiente, ¿cierto? Esta línea roja, ¿cierto? ¿Y por qué está entre 2 y 3? Pues por supuesto porque obviamente vale 2,71 y por lo tanto su gráfica va a estar pues un poco más cerca al eje X que 2 y va a estar un poco más lejos del eje Y, perdón, que 3. Listo, va a estar entre esas dos gráficas, entre la gráfica de 2 a la X y la gráfica de 3 a la X. Listo. ¿Cuáles son sus usos? La función exponencial natural la vamos a encontrar en diversos comportamientos de varios fenómenos que vamos a ver en nuestras aplicaciones diarias y en nuestro diario vivir. Por ejemplo, uno es el modelo de crecimiento logístico, ¿cierto? Que pues es uno de los modelos más usados para determinar el crecimiento de la población de especies.
a los que estudien biología o cualquier pues rama que tenga que ver con esto, se van a dar cuenta que, por ejemplo, varios modelos establecen que tiene un crecimiento exponencial y que se asemeja mucho a la función exponencial natural. También vamos a ver que, por ejemplo, el crecimiento de la población pues, humana también se puede ver de esta forma. El interés compuesto para los que estudian economías, ¿cierto? O la rama financiera, van a ver pues que o las ramas administrativas también van a ver un concepto que se llama el interés compuesto y tiene que ver mucho con la función exponencial natural. Por ejemplo, el modelo aproximado de James, que pues es un modelo para determinar la estatura de los niños menores de 7 años, es un modelo aproximado, ¿cierto? Y el modelo para determinar la probabilidad de accidente, de un accidente por ingesta de alcohol. Es decir, por ejemplo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la concentración de alcohol en la sangre que tenga una persona, pues se puede determinar la probabilidad que haya de que ocurra un accidente. Listo, entonces pues nosotros los ingenieros civiles de vías tenemos mucho en cuenta esa función, por ejemplo, para determinar la siniestralidad de una vía, la siniestralidad que esté pues, cerca de unos bares, como es el consumo diario de alcohol en una ciudad, ¿cierto? Y quienes tienen vehículos, entonces de esos que tienen vehículos, cuál va a ser la probabilidad de que haya un accidente. Entonces, pues son probabilidades que nos ayudan a predecir y de lanzar políticas de seguridad vial que nos ayuden a evitar esa siniestralidad. Listo. Ahora tenemos las funciones logarítmicas, ¿cierto? Ya para terminar la clase. Entonces, las funciones logarítmicas, pues si tengo que A es mayor que 0 y distinto a 1, ¿cierto? Mi función logarítmica con base A, que se denota el logaritmo de A, está definida por lo siguiente, ¿cierto? Logaritmo de A de X va a ser igual a Y, y que es análogo a decir, ¿cierto? Si, solo si, A de Y es igual a X. Es decir, o sea, la función logarítmica se deriva de la función exponencial tomando como exponente al f de X o al Y, ¿cierto? Y a la función, pues, X, ¿cierto? Entonces, en este caso sería f de X es igual a logaritmo, acá sería esto, f de X, ¿cierto? Y, pues, el comportamiento de esta gráfica tiene comportamientos análogos, pero diferentes a el del exponencial, pues porque tienen una relación muy marcada. Entonces, vemos que, por ejemplo, que la expresión logaritmo de A de X es el exponente Y al que se debe elevar la base A para obtener X. Pues ese es el concepto general de logaritmo. Por ejemplo, cuando ustedes van a hallar el logaritmo en base, no sé, en base 2, logaritmo en base 2 de 4, ¿cierto? Entonces, pues el logaritmo en base 2 de 4 tiene que ser aquel número que es el exponente que al elevar a 2, pues tengo que obtener 4, perdón. Pues en ese caso sería 2, ¿cierto? Porque 2 a la 2 es igual a 4. Ese es el ejemplo más común. O por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32. El logaritmo en base 2 de 32 sería 5, ¿cierto? Porque 2 a la 5 es igual a 32. ¿Listo? Entonces, con eso, pues yo puedo tener una relación. Véanlo acá, por ejemplo. El logaritmo en base 10 de 100.000. Pues la relación con la forma exponencial sería que la base sería 10 y el resultado sería el exponente, sería ya que 10 a la 5 es igual a 100.000. Listo. El logaritmo en base 10 de 100.000. Listo. El logaritmo en base 2 de 8, pues sería 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. El logaritmo en base 2 de 1/8 sería menos 3. ¿Por qué? Porque 2 a la menos 3 es igual a 1/8, ¿cierto? Eso se deriva de qué? Pues se deriva de que 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3. Y eso sería 2 a la 3 es igual a 8, entonces eso sería 1/8. Y lo mismo acá, por ejemplo,
el logaritmo en base 5 de S, pues sería 5, sería R. ¿Por qué? Porque 5 a la R es S. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, pues los logaritmos son de mucho cuidado y son también de las funciones más, muchas veces yo le digo, por ejemplo, lo que uno sufre con los logaritmos en el cálculo, en cálculo diferencial, en cálculo integral, en cálculo, pues, en ecuaciones diferenciales, en modelación, en métodos computacionales, prácticamente el logaritmo está en todo. Porque muchos, pues, por supuesto, muchos de los comportamientos que se dan son de tipo logarítmico. Por ejemplo, muchachos, para eso entonces hay que tener en cuenta las propiedades. Entonces, recordemos la propiedad de los logaritmos, son que, por ejemplo, el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, porque si ustedes elevan a la 0, pues les va a dar 1. También tengo que el logaritmo en base a de a es igual a 1, ¿por qué? Porque si yo elevo a la 1, pues me va a dar que es igual a, ¿cierto? También tengo que el logaritmo en base a de a la x es igual a x. ¿Por qué, muchachos? Pues por supuesto, porque si yo elevo la a la x, ¿cierto? Pues me va a dar obviamente a la x. ¿Cierto? Y si yo tengo que, por ejemplo, a elevado al logaritmo en base a elevado al logaritmo en base a de x, pues eso me va a dar x. ¿Por qué, muchachos? Pues por supuesto, muchachos, porque si yo tengo el logaritmo en base a de x, ¿a qué sería igual? Me dice, pues el logaritmo en base a de x sería ¿qué? A la X. ¿Sí? Ven, y aquí le dicen la explicación. ¿Por qué? Porque el logaritmo de a es la potencia a la que se debe elevarse para obtener x. Entonces, ustedes pueden hacer la demostración, ¿cierto? En donde, pues, buscando, por ejemplo, de que la base, y este es, pues, este es de las propiedades más aplicativas, ¿cierto? Y muchos, pues, en derivación, en integral, esta es la propiedad que más se aplica, porque, por ejemplo, muchas veces se aplica con Euler. Por ejemplo, yo tengo que Euler, ¿cierto? Porque el logaritmo natural es el logaritmo en base e, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, me dicen eso y pues me dicen la integral de esto, pues no, la derivada de eso, ¿cierto? La derivada en x, pero yo primero entonces, ¿qué hago? Pues yo primero hago de que esto sería igual a x, ¿cierto? Y la derivada de x es 1. Entonces, ahí ya determino eso, listo. Entonces, es uno de los casos, pues, que van a ver en el cálculo, ¿cierto? Esta propiedad, esta última. Así que tenganla en cuenta bastante. Aquí vemos unos ejemplos, ¿cierto? Lo voy a ondear en esto, ¿cierto? Y vamos a ver la gráfica. Pues la gráfica de la función logarítmica, pues, es de la siguiente forma, ¿cierto? Si tenemos que a es mayor que 0, y si tengo que a es distinto a 1, pues la gráfica es de la siguiente forma. ¿Listo? En general, por ejemplo, voy a tener que el dominio, pues van a ser todos los reales, todos los reales mayores que 0, es decir, de 0 hasta infinito, y el rango va a ser todos los reales. ¿Listo? Mientras que para la gráfica, para cualquier valor de a, ¿cierto? Pasa siempre por el punto 1,0. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan 1 en la función logaritmo de a, para cualquier logaritmo en cualquier base a, el logaritmo de 1 va a ser 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo número, ya lo vimos, pues las propiedades, pues aplicando la primera propiedad que explicamos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ese sería el punto 0, ¿cierto? Entonces sería el punto 1,0. ¿Qué sería el intercepto este? Entonces, ¿qué pasa
qué pasa con las gráficas logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x y logaritmo en base 4 de x. O sea, vamos a ver qué pasa con esas. Yo no las dibujé acá, pero me va a tocar hacerlas ahora. Vamos a ahorrar esta. Bueno, pues logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Sería bueno, es que si no sé colocarla acá, lo que es aquí, ¿cierto? No me equivoco. Ah, sí. Sí, por ejemplo, esta sería la gráfica para el logaritmo en base 2, ¿cierto? Entonces sería, pues, esta es la gráfica y si se dan cuenta, por ejemplo, intersecta en 1, ¿cierto? Como nos dice la propiedad general de la gráfica, ¿cierto? Ahora hagamos logaritmo en base 3. Vamos a borrar estas que están acá también. Tenemos en base 3. Listo. Entonces tenemos pues esa primeramente, ¿cierto? Vean que ¿qué pasa? También pasa por el mismo punto, ¿cierto? 1,0, ¿cierto? Y vemos que, pues acá en este caso, vemos que es cuando x es mayor que 1, vemos que la gráfica se va acercando más al eje x, mientras que cuando x es menor que 1, pues se va acercando más al eje y. Es decir, para los x mayores que 1, pues a medida de que aumenta la base, pues disminuye, se ve la gráfica menos empinada. Vean que pues está más achatada, como le llamaríamos a eso. Vemos que lo mismo pasa con logaritmo en base 4, pues en logaritmo en base 4 vemos que, ¿cierto? Entonces sería, no entiendo por qué no me aparece acá. Entonces, por ejemplo, vemos esto, vemos que es la verde, ¿cierto? Y vemos que el logaritmo en base 4, pues, presenta esta variación, ¿cierto? Vemos que va, pues, disminuyendo y se va poniendo, o sea, la gráfica se va achatando más para los valores mayores, para los x mayores que 1, ¿cierto? Y para los x menores que 1, ¿cierto? La gráfica, pues, se va empinando, pues, empinando más en cierto sentido si los x son mayores, si los a son mayores que a medida de que va aumentando la A. Listo. Pero eso es en caso donde A pues es como mayor, es mayor que 1, ¿cierto? Que es lo que pues decíamos acá en ¿cierto? Pero entonces era la que teníamos acá para los A mayores que 1. Pero ¿cómo sería pues las gráficas con los A menores que 1? ¿Cierto? ¿Cómo sería por ejemplo el logaritmo en base de 0.5? Hagámoslo acá también, ¿cierto? Que nos da, ¿cierto? Vamos a ver 0.5, que pues es un medio. Entonces pues nos daría esta, ¿cierto? Este tipo de gráficas. Esto nos daría, pues si ven, no sería una gráfica de aumento, sino que
sería una gráfica de disminución, ¿cierto? Vamos a compararlo acá con la que no era, perdón. ¿Cierto? Entonces vamos a compararlo y ven que es la gráfica homóloga, pero en este caso no va creciendo, sino decreciendo, listo. Y vemos que, pues, obviamente sigue con el mismo rango, todos los reales, y vemos que con el dominio es el mismo, ¿cierto? Desde 0 hasta infinito, y vemos que tiene el mismo intersecto, listo. Entonces, muchachos, vemos que acá en este caso, por cuando los logaritmos son en este caso vamos a ver, por ejemplo, 0.33. Vemos también que, por ejemplo, se va acercando al X, ¿cierto? A medida que disminuyamos el A, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, se va acercando más al eje X. Es decir, el decrecimiento se va haciendo más lento, ¿cierto? Para los X mayores que 1, ¿cierto? Porque vemos que acá el decrecimiento es más rápido, ¿cierto? Acá, en cambio, el decrecimiento es más lento. En cambio, acá, para los X menores que 1, ¿cierto? Y mayores que 0, vemos que el decrecimiento, por ejemplo, acá también es un poco, pues, un poco más lento, ¿cierto? Acá sería un decrecimiento más rápido, perdón. Sería un decrecimiento más rápido porque está más empinada. Vemos acá el decrecimiento un poco más lento. Listo. Y así va a pasar, por ejemplo, para 0.25. Colocamos así como el logaritmo de un cuarto, ¿cierto? Que sería, pues, logaritmo de 0.25. Lo vamos a ver ahora acá. Entonces vemos acá, que vean que acá el decrecimiento, pues, vemos que el C es el naranja, ¿cierto? Y vemos cómo es comportamiento. Listo. Entonces, ese comportamiento de las gráficas son, pues, una buena herramienta, ¿cierto? Y hay unos logaritmos especiales, ¿cierto? Que son los logaritmos en base 10, que es el logaritmo al que le llamamos logaritmo común y se denota, pues, sin base. Es decir, cuando ustedes vean log así, eso quiere decir que el logaritmo en base 10, listo. Le llaman el logaritmo común. O sea, por ejemplo, log de x es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de x, listo. Acá, por ejemplo, logaritmo con base Euler, ¿cierto? Ese es el que se le llama el logaritmo natural y se denota ln. Ojo bien, ln, listo, no vayan a confundir eso con una i. Entonces, el ln de x, pues es lo mismo que decir el logaritmo en base e de x, listo. Por ejemplo, vamos a aplicar las propiedades de, pues, con base a, pues, perdón, la propiedad de los logaritmos con base Euler. Entonces tenemos, pues, las siguientes propiedades. Tenemos la primera propiedad, que el logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de Euler es 1, logaritmo natural, esta es la propiedad que yo le decía, el logaritmo natural de Euler a la x es x, y Euler al logaritmo natural de x, pues es x, ¿cierto? Entonces, estas dos propiedades, muchachos, tanto esta como esta, van a ser fundamentales para el despeje de ecuaciones y para el cálculo de integrales. Porque, por ejemplo, cuando ustedes despejen una ecuación de esta, por ejemplo, y lo vamos a ver en un ejemplo acá, ¿cierto? Ya sería la próxima clase. Vemos que, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿yo qué hago? Pues, mentira, si yo tengo esto, ¿cómo yo hago para despejar la x? Pues yo aplico esta propiedad que está acá, ¿cierto? ¿Y qué hago? Pues aplico logaritmo en ambos lados para no alterar la ecuación y veo que, por ejemplo, yo sé que esta parte de aquí, aplicando esta propiedad de acá, aplicando esta propiedad es x, ¿cierto? Entonces me queda que x es igual a el logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces, eso, pues, es una de las propiedades que vamos a... La aplicación de las propiedades que obviamente la vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. En la próxima clase vamos a terminar con el tema de funciones logarítmicas y vamos a entrar a trigonometría
Y vamos a ver, pues, esta ley de los logaritmos y las aplicaciones de esa ley de los logaritmos. Listo. Espero que tengan un muy buen día, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud me escriben al WhatsApp o al correo electrónico, muchachos. Entonces, quedo atento y que tengan muy buena tarde, muchachos. Muchas gracias por su atención. Gracias.